Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 11 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de precedentes jurisdiccionales y este segmento sobre fiscal. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy con jurisprudencias o precedentes jurisdiccionales relativos al derecho de empresa, y vamos a platicar sobre varias materias, empezando en este segmento sobre la temática fiscal. Empezamos con una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitida el pasado, pues en el mes de junio y julio, cuando se fueron de vacaciones, pues se emitieron como de 2 meses, ¿no? Y bueno, dice lo siguiente: rubro, embargo de bienes en el procedimiento administrativo de ejecución. Cuando a uno le ejercen un procedimiento de este tipo, el embargo de los bienes puede realizarse de forma personal, así como por buzón tributario, estrado o edictos. Vamos, las modalidades de ejercicio de este tipo de procedimientos de embargo. Dice: el 12 de noviembre del 21 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación disposiciones en la Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley de IVA, Ley del IEPS, de Impuestos sobre Automóviles Nuevos, Código Fiscal de la Federación y otros, con respecto al 151 bis del Código Fiscal para continuar con el fortalecimiento del buzón tributario como medio de comunicación entre la autoridad y el contribuyente, y facultar a la autoridad para que, entre otros, tratándose de créditos exigibles, lleve a cabo embargo de bienes que por su naturaleza pueda realizarse a través de dicho medio. De modo tal que con la reforma, el procedimiento administrativo de ejecución, el embargo puede realizarse de forma personal y por buzón tributario, estrados o edictos. La forma personal está sustentada en el 152 del Código y las otras 3 formas, 151 bis de dicho ordenamiento. En esa tesitura, el embargo de bienes por buzón tributario, estrados o edictos únicamente puede constituirse sobre depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a los seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o por cualquier otro depósito de moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta bancaria a nombre del contribuyente en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Número 2, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y general, créditos inmediato y fácil cobro a cargo de las entidades o dependencias de federación, estados y municipios o instituciones o empresas reconocidas de solvencia. Número 3, bienes inmuebles. Número 4, bienes intangibles. Y al efecto del procedimiento que seguirá la autoridad será el siguiente. Primero, emitir la declaratoria de embargo en la que detalla los bienes afectados, solamente los permitidos en el propio artículo, misma que se hará de conocimiento del deudor a través del buzón tributario por estrados edictos. Procederá, número 2, al embargo notificando al contribuyente, y 3, una vez que surta efecto la notificación, se continuará con el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, ¿puede la autoridad, por ejemplo, embargar cuentas bancarias? Sí, a partir de dar los seguimientos correspondientes para llegar al procedimiento administrativo de ejecución, y una vez en él, a través de las disposiciones del 151 bis del ordenamiento, y decidir, ya sea por buzón, estrados o edictos, ejecutar las acciones correspondientes para embargar cualquiera de esos bienes, temas bancarios o financieros, acciones de determinadas entidades, bienes inmuebles y bienes intangibles, marcas o derechos de hacer, etcétera, etcétera. Bueno, a decir un tema concreto, tiene facultades muy abiertas la autoridad, y con las modificaciones que se están proponiendo en el paquete económico gubernamental para el 2026, todavía crecen mucho más. Entonces, pues un tema de cumplimiento pleno que se tiene que adscribir por parte de los contribuyentes. Número 2, este tema de acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios, entre otros, que tenga el contribuyente y tengan a conocimiento por medio de las instituciones financieras y la Comisión Nacional Bancaria de Valores por parte del SAT, a mí me parece muy complicado el asunto. Uno, primero porque es muy poco común que se quieran tomar como garantías este tipo de elementos, y aquí un embargo que eventualmente se adscribe la propiedad una vez que ejerza todas las acciones posteriores al procedimiento administrativo de ejecución, pues es complicado, sobre todo por el tema de la valoración.
pero se puede hacer. Ahora, ¿por qué si aquí sí le dan pauta a que tengan un valor a considerar en estos procedimientos este tipo de instrumentos financieros? ¿Por qué no para garantías, por ejemplo? Cuando uno va a un procedimiento de amparo y le piden garantía, pues uno podría dar las acciones de una determinada empresa. ¿Por qué ahí no se puede? Hay una irregularidad en el manejo de la valoración de estos instrumentos, pues notoria en la legislación, que no logra ser equitativa. O sea, sí para favor de la autoridad, pero no para favor del contribuyente o el quejoso en un procedimiento de amparo. Ahí se la dejo. Segunda tesis. Esta es de la Tribunal, bueno, Semanario Judicial de la Federación. Es una tesis aislada promovida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en la 11ª época. Esto publicado el 29 de agosto, sus últimas publicaciones. Y es el registro digital 2031-058. Rubro, ajuste anual por inflación. El principio de equidad tributaria se ve trastocado por el hecho de que las instituciones de crédito se les permite aplicar el ajuste y no así a empresas que integran el resto del sistema financiero, como lo son las sociedades financieras por objeto múltiple. Hechos. Con motivo de la reforma fiscal 2013, vigente a partir de 2014, empresas vinculadas a la industria automotriz reclamó en un amparo indirecto artículos de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Dentro del grupo se encontró la SOFOM, las sociedades financieras de objeto múltiple, que son los que les decimos bancos no bancos. Y reclamó su trato diferenciado frente a las instituciones de crédito porque ese tipo de instituciones sí se les permite aplicar ajuste anual por inflación, pero no a las SOFOMES. El juez de distrito que conoció el asunto dictó sentencia en la que consideró que el artículo no afectó a la empresa sociedad financiera por objeto múltiple, por lo que al respecto sobreseyó el juicio. Se acudió entonces a un tribunal colegiado por medio del recurso correspondiente y este revocó el sobreseimiento y remitió el asunto a la Suprema Corte para resolver el asunto. Desde 2014. Bueno, criterio jurídico. El artículo 49, segundo párrafo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, permite que las instituciones de crédito apliquen el ajuste anual por inflación acumulable a deducible o a los créditos que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes. Sin embargo, no lo prevé así para otro tipo de contribuyentes y o empresas del sistema financiero como las SOFOMES. Y entonces esto trató con perjuicio de estas últimas en el principio de equidad tributaria por el trato diferenciado sin justificación. ¿Y qué resuelve entonces la autoridad? El artículo 7º de la Ley de Impuesto sobre la Renta dispone que el sistema financiero está compuesto por el Banco de México, las instituciones de crédito, seguros y fianzas, así como otras sociedades. Tal norma prevé que se consideran integrantes del sistema financiero incluso las SOFOMES, conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Por lo tanto, es injustificado el trato distinto establecido por el legislador en el artículo 49, segundo párrafo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que permite a las instituciones de crédito aplicar el ajuste anual por inflación, pero no lo autoriza a las SOFOMES. Tal distinción pasa por alto que la inflación es un fenómeno económico que afecta a las deudas como a los créditos de todas las morales que componen el sistema financiero. La norma no toma en cuenta que la distinción tiene que ver con dos temas que conciernen a las instituciones del sistema financiero: la obligación de calcular un ajuste anual por inflación al final del ejercicio, que puede ser acumulable o deducible, y con el deber consistente en determinar la base gravable que se toma en consideración para el pago correspondiente del impuesto. Los deberes deben cumplirlos las instituciones, por lo que al existir algún trato distinto, este debe estar razonablemente justificado, por lo que no sucede en la norma impugnada, puesto que el trato diferente que se otorga exclusivamente a las instituciones en el segundo párrafo del artículo 49 carece de razonabilidad y justificación constitucional. Y aquí me voy a tomar un minuto. A ver, la Corte dice, esto es inequitativo. A unos del sistema financiero, como los bancos, sí les concedes el mecanismo para generar esa deducibilidad, y a otros, como las SOFOMES, no. Creo que en abril tomó una determinación respecto a morales y físicas con respecto a un manejo de IVA, en donde sustentó que la inequidad está justificada, porque unas son morales y otras son físicas en función de su interés respecto a la vivienda. Era un tema de vivienda e IVA. Y entonces yo creo que aquí hace falta una profundidad más asertiva con respecto a estas justificaciones de inequidad. O sea, ¿por qué en una óptica sí y en otras no? Yo, en mi opinión, las SOFOMES y los bancos son excesivamente tratados de manera inequitativa. Mientras los bancos tienen una cantidad gigantesca de obligaciones, de reportes y normas que cumplir, las SOFOMES tienen un tanto menos, las fintechs todavía menos. Y esto lo tratamos Daniel Becker y su servidor en una entrevista que nos concedió hace como unos 4 años, 3 años más o menos. Por otro lado,
tenemos el contexto y el resultado de estos temas fiscales, en donde a unos sí y a otros no. Y aduce a la justificación. La Corte dice, es que no lo justificas constitucionalmente. Y, por ejemplo, conforme al 31 fracción cuarta de la Constitución, puede entenderse que pues, pagaremos de acuerdo a la capacidad financiera de cada quien. No es lo mismo una gran empresa que genera grandes montos de flujos de ingresos con respecto a utilidades que genera, y luego paralelamente una pequeña empresa que genera muy limitados ingresos y muy limitados elementos de rentabilidad. Y ante ello, por ejemplo, puede justificar la existencia de un régimen como el RECICO frente a un régimen general de ley que incluso opera bajo criterios de devengados, bajo normas de información financiera como principio general contable. Esas son justificaciones sensatas en un análisis financiero adecuado respecto a la dimensión del contribuyente. No me acuerdo cuántos bancos hay registrados, pero deben rondar los 60 a 80. No tengo ahorita en la memoria el número. Las SOFOMES son como 1,500. Seguramente vigentes y activas deben de andar más o menos en cerca de las 1,000, quizá un poco menos. El punto en concreto es que las SOFOMES tienden a ser empresas más chicas. Le concedes un mecanismo de deducibilidad a la más grande y se lo restringes a la más chica. ¿Es equitativo? Los reciclos no tienen deducibilidad, pero pagan una tasa ínfima frente a la tasa que paga la moral 601, que es régimen general de ley. Y pues la tasa efectiva que termina calculándose es notoriamente, vamos a decir, equitativa respecto a las dimensiones de cada empresa. ¿Por qué no puede ocurrir un concepto justificado así las cosas en este criterio? En mi opinión, hay SOFOMES, no por ser SOFOMER es una empresa chica, hay SOFOMES que son gigantescas. Entonces, el tamaño no necesariamente por ser SOFOM va a ser escudriñado conforme a lo que se ocurre con las recicos. Los recicos no pueden vender más de ciertos millones de pesos al año. Entonces, en esa lógica, a mí me parece que la Corte aquí sí aplica un criterio de que no eres justificado y no está bien lo que estás haciendo. Y por otro lado, en otro tipo de resoluciones, no aplica el criterio de equidad adecuadamente. Vamos a ver esta nueva Corte cómo opera y bueno, pues buscaremos entender si los criterios de equidad son sensatos o nomás es un tema de, dependiendo el sapo la pedrada, sin justificación equitativa adecuada conforme al marco constitucional correspondiente. Vamos a verlo. Vamos a corte, regresamos en segundos. No se vaya, siga en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.